Buenos días. Bien, el día de hoy vamos a trabajar un módulo nuevo en lo que respecta al curso de ciencias con el módulo de electricidad y nuestra sesión de hoy, que es circuitos eléctricos. Tenemos como meta identificar los elementos de un circuito eléctrico, define sus magnitudes, diferencia los circuitos en serie y paralelo. Ya esta sesión la vamos a trabajar en dos sesiones, este tema, en dos sesiones, y vamos a llegar en esta sesión hasta magnitudes eléctricas. Dentro de las nociones previas tenemos la definición propiamente de corriente eléctrica, que son nada más que el flujo de electrones que viajan de un extremo a otro dentro de un conductor. El circuito eléctrico, que es el conjunto de elementos interconectados por los cuales circula una corriente de manera permanente. Tenemos aquí el generador de energía eléctrica, un fusible, un interruptor que se prende y apaga, y obviamente va a haber un receptor de energía. En este caso el foco se enciende. Este es un circuito eléctrico, ¿ya? Conjunto de elementos que están interconectados por los cuales circula una corriente de manera permanente. Elementos de los circuitos eléctricos. Los generadores, que son encargados de suministrar la energía al circuito, creando una diferencia de potencial entre sus terminales, que circule la corriente eléctrica. Estos generadores pueden ser pilas, baterías, dínamos y alternadores. Los conductores permiten el paso de la corriente eléctrica. Se usa como unión entre los distintos elementos del circuito, como los cuales pueden ser cables de cobre trenzados cubiertos por aislantes plásticos. Entonces, estos conductores van a ayudar a que pase la corriente eléctrica, ¿ya? Los receptores reciben la energía eléctrica y la transforman en otras, como son movimiento, luz, sonido o calor, ¿no? Cuando reciben la energía, pueden hacer que ésta se mueva, pueden prender luz, pueden emitir un sonido o pueden producir calor. Los receptores normalmente que se conocen son las lámparas, los motores, estufas, altavoces, los electrodomésticos, las máquinas, etc. Los elementos de control son elementos que permiten maniobrar con el circuito conectado y desconectando, o conectando y desconectando sus diferentes elementos según nuestra voluntad. Interruptores, pulsadores y conmutadores. Esos son los elementos de control. Las simbologías tenemos que son sistemas de símbolos convencionales que ayudan a facilitar la representación de esquemas de circuitos eléctricos y electrónicos. Por ejemplo, tenemos los dispositivos aquí: el interruptor, un foco, un timbre electrónico, la fuente de electricidad, resistor, fusible y motor. Ya, la representación gráfica del interruptor, acuérdense, estos son los pulsadores, esos que se utilizan para prender y apagar un foco, por ejemplo, en la casa. Acá está el foco, el timbre electrónico, la fuente de electricidad, que puede ser una batería, un resistor, que viene este resistor de colores, los fusibles y un motor. En el interruptor lo podemos simbolizar así: una línea, un círculo, y aquí una vertical o una línea horizontal diagonal que se abre y se cierra, pero en este caso está abierto porque va a permitir que pase o no la energía. El foco vamos a representar por un círculo y una X. El timbre electrónico, ya con una semicircunferencia y dos bracitos abiertos, hablando figurativamente. La fuente de electricidad, tenemos la batería, ya positivo, hacia negativo, recuerden, de mayor carga, menor carga. Fusibles o como resistencias,
estas líneas punteadas como zigzag o también una línea rectangular. El fusible, la misma línea rectangular, pero tenemos una línea a través. El motor, igual que el foco, pero con dos líneas a sus costados. Dentro de las magnitudes eléctricas tenemos intensidad de corriente o la corriente eléctrica propiamente dicha, voltaje o tensión y la resistencia eléctrica. En la intensidad de corriente, que es la cantidad de carga eléctrica que pasa por un conductor por unidad de tiempo, ¿no? La unidad dentro del sistema internacional de la corriente es el amperio y se utiliza el amperímetro para medir. ¿Qué es el amperímetro? Es el instrumento para medir la corriente. Voltaje o tensión se simboliza o se representa con la letra B o V. Representa la diferencia de potenciales existentes entre dos puntos del circuito eléctrico. Los electrones circulan desde los puntos de la energía, ya, donde es más alta hasta las más bajas. Su unidad son los voltios y se utiliza el instrumento voltímetro para medir este voltaje. La resistencia eléctrica o R es el mayor o menor dificultad que opone un cuerpo al paso de la corriente eléctrica. Estas resistencias pueden ser aislantes o conductores. Los aislantes son los que tienen resistencia eléctrica elevada porque impiden un poco el paso de la corriente. Y los conductores, resistencia eléctrica leve, ¿no? Que por allí pasa la corriente eléctrica con mayor facilidad. No tiene resistencia casi al paso de la electricidad. Su unidad dentro del sistema internacional es el ohmio o el ohm y se mide con el ohmímetro. Se representa por una línea y líneas puntiagudas en zigzag simbolizada por la letra R. Aquí está el ohm, ya tenemos el ohm. Un ohm ya es igual a un volt sobre un ampere, o sea es el volt B entre amperios. Muy bien, entonces hasta esta parte vamos a estudiar en esta sesión hasta magnitudes eléctricas. Luego vamos a ver ya las resistencias y los circuitos también en serie y en paralelo. Ok, entonces hasta aquí y vamos a trabajar el día de hoy con nuestra sesión de circuitos eléctricos.